descanso para nuestras almas delante de ti, para escucharte, Señor, para aprender de ti. Gracias porque este capítulo que corresponde a Lucas 4, Señor, nos muestra, Padre eterno, el espíritu que posaba en Yeshua, Señor, que espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor del Señor. Gracias porque Yeshua nos da un gran ejemplo, Padre, de librar la tentación, Señor, de cómo librar las tentaciones, Padre. Y como el Hijo de Dios, Señor, cómo mostró autoridad ante Satanás. Gracias te damos, Papito, porque confiamos en que tu palabra bendita a cada uno nos va a dar conforme a lo que necesitamos, Señor, para aplicarlo a nuestras vidas. Padre eterno, te necesitamos, Padre, nos declaramos en quiebra, en bancarrota espiritual delante de ti, porque te necesitamos tanto, Señor. Necesitamos tanto ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, de temor a ti, Señor. Yo te pido que derrames ese espíritu en estos momentos para que nosotros podamos tener ese espíritu de Yeshua, para poder pasar la tentación, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Así es, Señor. Permítenos tener el atributo de tu santidad, Señor. Gracias por ser tan bueno. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 1 del capítulo 4. Pero recordemos lo que sucedió en el capítulo anterior. En el capítulo anterior nosotros estuvimos analizando cómo es que Yeshua fue bautizado, y analizamos este tema bien importante, el tema de bautizo de Yeshua. Y una vez que fue consagrado y una vez de la declaración del Señor acerca de lo que representaba la persona de Yeshua en el mundo y a partir de su ministerio, viene un evento en el cual todos nos podemos identificar, ya que viene la tentación. Y cualquiera que ya haya experimentado adversidad puede entender claramente el tema de la tentación, el tema de la prueba. También ya analizamos la diferencia que hay entre la prueba y la tentación. ¿Sí? Dile a Abraham que me traiga mis lentes, por favor. Dile a Abraham, dile eso. Y ¿listo que ya está aquí? Perdón, y les comentaba que hay que hacer esa diferencia, tener muy presente la diferencia para que nosotros podamos, ya con conciencia, librar la prueba, librar la tentación más bien. La prueba, a final de cuentas, es un privilegio muchas veces que nosotros podemos recibir de parte de Dios, porque esa es la forma en que nosotros estamos conscientes de que somos hijos. El Señor nos está diciendo, tú eres mi hijo, pero la prueba es la tentación es eso lo que nosotros tenemos que librar. Si nosotros no aprendemos a diferenciar este tema, podemos equivocarnos y considerar que es el Señor el que nos está tentando. Y como dice Santiago, la carta de Santiago, no, el Señor no tienta a nadie. El tentador es uno, es el adversario, es el engañador. Y el tentador, Satanás, se va a tomar de tu debilidad. Y ese es el gran reto. Esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos. Tomarnos, fortalecernos nosotros mismos
de aquellos aspectos en los que nosotros somos conscientes, en los que somos débiles. Muchas veces nosotros ya sabemos que somos débiles de carácter porque somos muy explosivos, por ejemplo. Bueno, es un área que tenemos que trabajar. Es un área en la que nosotros tenemos que ser conscientes día con día a fin de modificar nuestro carácter, a fin de modificar la forma en cómo reaccionamos. Y como eso, muchas otras cosas acerca de nuestra persona, y siempre orando, siempre esforzándonos precisamente en el cumplimiento del mandamiento específico que nos va a ayudar a rectificar esa actitud, esa conducta que nosotros de antemano ya sabemos que debemos corregir. Ese es el asunto. Y en este caso vamos a aprender una gran lección por parte del Maestro, por parte de Yeshua. Cómo es que Él es tentado después de esta consagración. Cómo es que el Señor es tentado. Yeshua, dice el versículo 1, Yeshua lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo. O sea, estuvo por 40 días y era tentado por el diablo. Pero aquí vamos a analizar esto una vez más. Dice el versículo 1, Yeshua lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, volvió del Jordán después de haber sido bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto es bien interesante. Es Dios, es el propio Padre quien lo lleva a la prueba. Es justo lo que pasa contigo y conmigo. Es el Señor el que te está llevando para pulirte, para probarte, para purificarte. Y dice versículo 2, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. La relación que existe entre la Tevilá de Yeshua precisamente antes de que el Mesías iniciara su ministerio y la tentación por parte de Satanás es la prueba. Esa es la relación que nosotros vemos y la relación que tú y yo podemos ver siempre que nos encontremos en alguna prueba. Ya que Yeshua manifestó total fidelidad a su propósito y su fidelidad al mandamiento recibido del Padre. ¿Ok? Por lo cual, este evento representa una gran enseñanza por parte de Yeshua a todo aquel que recibe el llamado al ministerio, al servicio, por un lado, pero por otro lado, también para todo aquel que recibe el llamado para constituirse como hijo, como parte del pueblo. ¿Sí? Muchos de ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo en que en el momento en que decidieron tomar el pacto, abrazar el pacto, hacer tevilá y comenzar a tener una vida de consagración en el obedecimiento de los mandamientos, comenzó a venir prueba a tu vida. ¿Sí? Así es de que cada vez que tú consideres que estás en prueba, piensa en esto que está sucediendo con Yeshua. Así es de que eso es por un lado, y por otro lado, también es algo que nosotros debemos aprender para mantenernos en fidelidad. Ahorita Yeshua nos va a dar una cátedra acerca de cómo es que tenemos que mantenernos en fidelidad al pacto que nosotros estamos al que estamos ya comprometidos. Y en ese sentido también tenemos que tener tranquilidad y la confianza de que al haber sido llamados por el Padre, también su Espíritu nos acompaña. Eso es fundamental, es importantísimo que lo entendamos para que tengamos esta confianza. Que entiendas que el Espíritu de Dios te acompaña, como lo hizo con Yeshua. ¿Sí? Dice literalmente, Yeshua, lleno del Espíritu Santo, volvió del bautizo, volvió del Jordán.
¿Ok? Obviamente tenemos que ser conscientes que Yeshua, como el Hijo de Dios, siempre tuvo un aspecto sobrenatural en sí mismo. Esto es algo propio de Yeshua, propio del Maestro. Pero nosotros, en el momento en que estamos tomando esta decisión, por supuesto que nosotros también debemos de tener la confianza de que al Padre le agrada el esfuerzo y la decisión que nosotros estamos tomando. Así de que considerar que su Espíritu está acompañándonos es importante. Nos da confianza, certeza. A ser conscientes de que el Espíritu de Dios que es el mismo que llevó a Yeshua al desierto para ser tentado, confirmamos una vez más que Dios no tienta a nadie. O sea, el Espíritu de Dios lo llevó, ¿para qué? Para que fuera tentado por Satanás. Satanás simplemente iba a hacer su labor. Ok. Entonces, en el momento que nosotros somos tentados, es con el único fin de probar nuestra fidelidad a la palabra de Dios, como lo hizo Yeshua, y hoy te lo vamos a ver. Yeshua representa a Israel, ¿ok? En otro aspecto, nosotros sabemos que Yeshua representa a Israel, y en ese sentido, el paso por el Mar Rojo, cuando es liberado de Egipto, Israel, representa, en un aspecto alegórico, representa la Tevilá que hizo Yeshua, porque nos está representando en un momento dado. Y el tiempo en que Israel pasó por pruebas en el desierto, que fueron durante 40 años, y en el caso de Yeshua, que fueron 40 días, ¿sí?, está representado por el hecho de que Yeshua haya sido llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Justo en el mismo lugar, en el desierto. El desierto es fundamental entender lo que representa. El desierto hoy en día para ti, para mí, representa la dispersión en el mundo. Pero en otro sentido, el desierto es un lugar en el que únicamente dependes de Dios. No hay nada que te pueda dar vida. Únicamente dependes de Dios para tener vida. Podría ser una prueba, ¿no? Un desierto. Exactamente. Podría ser, en el momento que tú te encuentres en una prueba, puedes decir que te encuentras en el desierto. ¿Y con qué propósito? Pues de ser tentado también. Y también de estar consciente de que solamente dependes de Él. ¿Verdad? Dependes de Él por cuanto que ya te enseñó lo que tienes que hacer, cómo debes de actuar, ya tienes los mandamientos, ya tienes la instrucción, y esa es tu dependencia. O sea, no es sentarte y no hacer nada. Sí, tener paz, tranquilidad, pero comenzar a actuar en confianza a su instrucción. Eso es depender de Él. No es no hacer nada, no, es muchas veces sí tienes que hacer, pero lo que tienes que hacer no es lo que se te ocurra primero, o el que te aconseje fulanito o fulanita. Tú ya tienes una instrucción para salir adelante en la prueba. Esa es tu dependencia, el vínculo que ya te dio, la instrucción. Entonces, en esta alegoría, Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, de la misma manera en que Israel fue llevado al desierto, guiado por el ángel del Señor. En aquel entonces, que ya sabemos quién es. Siempre que la Escritura dice que el ángel del Señor guiaba a Israel en el desierto, estamos hablando de Yeshua mismo. ¿Ok? Con lo anterior se confirma que nuestro paso por este mundo debe cumplir el propósito de ser perfeccionados en la prueba, ¿sí?, y en la adversidad. Esto es bien importante tenerlo bien claro. Ese es el propósito de tu prueba y de mi prueba, perfeccionarnos en la adversidad. Así que, en el caso de Israel, la diferencia fue que el pueblo no pasó la prueba. Aquí sí hay una gran abismal diferencia. Israel no pasó la prueba.
Tan no pasó la prueba que por no haber el punto clímax de la negación de Israel, fue haberse negado a tener esa confianza en esa prueba cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál fue el castigo? Durante 40 años permanecieron ahí, todavía en el desierto. Esa es la gran diferencia. Israel no pasó la prueba, pero Yeshua sí. Él sí fue digno de su ministerio y sí fue luz al mundo. ¿Ok? Entonces la gran enseñanza es esa. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Yeshua respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer, a eso me refería. Siempre la palabra de Dios es tu defensa en la prueba. Yeshua había dejado de comer durante 40 días y tuvo hambre, por supuesto tuvo hambre. Ya era de carne y sangre. Así que la tentación de Satanás consistió en decirle a Yeshua que convirtiera la piedra en pan para saciar su hambre. Sin embargo, Yeshua le respondió que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El contexto de la tentación de Satanás se enfocó en la satisfacción de una necesidad física. Una necesidad física con algo material, por supuesto. Pues el hambre física, el hambre la satisfaces con comida física. Con y en este caso era el aspecto de comer algo. Y le dice: pues eres poderoso, convierte esta piedra en pan. ¿Sí? Pero esta era la tentación. Ahora, ¿qué tentación puede constituir el hecho de que el Señor haya simplemente querido satisfacer su hambre? ¿Es algo malo? No es malo. En el contexto de la prueba de Yeshua, sí. Sí era algo malo, porque Yeshua sabía perfectamente quién le estaba haciendo la propuesta. Entonces, un aspecto más que tienes que tener mucho cuidado. En el momento de la prueba, ¿qué elementos son los que te están rodeando y que te están diciendo: tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello? ¿Es en contra de la Torá comer? No. Pero no es el contexto. El contexto de la prueba es que te está probando el Señor en fidelidad. Esto es un ejemplo que en ti y en mí se puede repercutir en muchas otras cosas, ¿no? En muchos aspectos. Depende de tu prueba. Eso depende de la prueba en la que te encuentres. Por ejemplo, resulta que tienes la necesidad, o resulta que olvidaste hacer un pago importante y se te fueron generando intereses y llega tu requerimiento ya formal y ya están a punto de embargarte. Entonces, tienes por ahí un ahorro y que ya está destinado para otra cosa. Se me está ocurriendo el ejemplo. Pero supongamos que alguien viene y te dice: bueno, yo te puedo prestar con un interés X. No te preocupes, tú sigue manteniendo tu ahorro para el propósito que ya tenías, no lo gastes y yo te presto. Ahí la tentación está en la debilidad que se te está presentando en ese momento, es decir, estás necesitado de dinero. Sin embargo, lo tienes, solamente que dices tú, pues quieres más, ¿no? No quieres perder la oportunidad de invertir en lo que ya estabas pensando,
y estás viendo la posibilidad de que te están brindando el préstamo con intereses, entonces tú tienes que pensar, ¿es algo malo que yo pague? Pues tengo que pagar. ¿Es algo malo que yo cumpla con el propósito de mi ahorro? Pues tampoco es malo. Así es de que pues, puedes tomar el préstamo. La tentación está puesta en la necesidad material que tienes de cubrir una y otra cosa. Pero lo que a Dios le agradaría en ese caso específico es que declines por el propósito anterior del ahorro y que ese concepto de ahorro que ya tienes lo ocupes en lo más importante, en la prioridad, porque por alguna razón te sucedió en ese momento. Quizás no fue accidente, quizás el Señor te está quitando aquel proyecto que tenía, porque a lo mejor no era bueno, no lo sabes. Eso es algo de lo que en lo que estriba la fe. La confianza al grado tal de que no sepas con certeza realmente lo que puede suceder. Si, la dependencia de Dios, ¿no? Exactamente. Pero si tú te estás dando cuenta, es una dependencia consciente, muy razonada, no a ciegas, y que descansa en el mandamiento. ¿Por qué? Porque la Torah te dice eso: no te endrogues, no tomes prestado, porque va a resultar peor. Se me ocurrió este ejemplo, pero puede haber miles de casos en que te encuentres en una prueba. Entonces, el contexto de la tentación de Satanás se enfocó en la satisfacción de una necesidad, y en este caso, la necesidad física de comer algo, ¿sí? De saciar el hambre con comida, cediendo entonces a la propuesta del maligno. Esa fue la tentación. El principio que como estudiantes debemos aprender es que las Escrituras siempre van a enfocar la prioridad de toda necesidad del hombre en la confianza de Dios y su palabra, considerando el propósito divino que tenemos como pueblo de Dios. De modo que es importante considerar que la Biblia nos enseña el principio más importante para cualquier estudiante: confiar en la palabra de Dios. Y para confiar en la palabra de Dios, tienes que conocerla. Tienes que conocer la Torah. Sí. Bueno, y aquí también me llama mucho la atención que la prueba viene respecto del poder que podía tener Yeshua, ¿no? Porque el satisfacer su hambre, pues era su necesidad, pero Satanás le dice, convierte esta piedra, o sea, el poder que tenía Yeshua lo quiere usar para que una piedra la convierta en pan. O sea, Yeshua tenía más poder que eso. Claro. Pero en cuanto al poder que tenía Yeshua, lo quería como tentar para usarlo en una satisfacción propia. Ajá. Eso es bien importante lo que acabas de decir, porque esto equivale a la posibilidad propia que tú tengas de hacer algo, pero por tus propias fuerzas, por tu propia capacidad. Y aquí Yeshua lo que hizo fue no olvidarse y no dejar de ser consciente que fue llevado a ese lugar por el Espíritu, por Dios mismo, con ese propósito. Entonces aquí está la clave: no olvidarse de la razón por la que estás en la prueba. Aquí Yeshua es muy claro que él sabe y es consciente que la prueba, que él iba a ser probado, que esta prueba, que tenía el propósito de ser tentado por Satanás en esos aspectos. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro. Entonces, aunque tú sepas que puedes resolver la situación de una o de otra forma, sí lo puedes hacer, pero siempre y cuando no te olvides del propósito de la prueba. Muchas veces sí lo vas a tener muy, muy presente. Claro, me está sucediendo esto por aquella circunstancia.
Entonces, si ya estás consciente de eso, ya te permitió el Señor ver eso, tienes que tener mucho cuidado. Porque entonces de esa manera vas a manifestar tu fidelidad. ¿Sí? Entonces Yeshua tenía un propósito divino que cumplir. Y él lo sabía. De manera que al ser consciente de que fue el propio Espíritu de Dios quien le llevó al desierto para ser tentado por Satanás, lo que hizo Yeshua fue confiar en la palabra de Dios. Es decir, en la profecía, en las profecías que anunciaban la obra redentora que llevaría a cabo él. Así que en la propia respuesta de Yeshua estaba implícita la palabra de Dios que no permitiría que Yeshua padeciera más de lo que podía soportar. Porque al final de cuentas, bueno, en la cruz murió. ¿Sí? Y igual, si dejaba de comer sin número de días, pues también pudo haber muerto. Pero él sabía, él estaba consciente de que él tenía que cumplir un propósito divino. Y el Padre no le iba a dejar. Esta misma confianza fue la que Moisés le transmitió al pueblo de Israel en el desierto, de manera que la tentación de Yeshua representa para todo aquel que es Israel una prueba más de la fidelidad de Dios, que como una analogía profética permite que Yeshua viva para dejar testimonio de que el Señor no cambia, sino que todo lo que ha dicho a través de su palabra se va a cumplir. La analogía la vemos en Deuteronomio 8, 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Ese fue el propósito, para afligirte. Y dice, te acordarás de esto, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. En este contexto, en el contexto del sufrimiento de Israel, de la prueba de Israel, se enfoca la respuesta de Yeshua. Y Yeshua, versículo 4, respondiendo le dijo, está escrito, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vemos cómo es que Yeshua está citando la Escritura. ¿En qué contexto? En el contexto preciso de la prueba. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Yeshua le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto está tremendo porque está hablando Satanás de algo bien importante que tiene que ver con la potestad, el concepto de la potestad. Los montes, o sea, a Yeshua lo llevó a un monte alto, de donde vio todos los reinos. Para eso tuvo que haber sido un monte más alto. ¿Sí? Los montes en las Escrituras representan reinos, autoridades, gobiernos. Por esa razón el monte que se describe en la tentación, siempre que lean ustedes en las profecías, que diga el profeta que se refiere a los montes, siempre consideren esto, se refiere, depende del contexto, el profeta está hablando de autoridades, de gobiernos, dioses incluso, dominio, ¿sí? En ese sentido. Por esa razón,
el monte que se describe en la tentación de Satanás se encuentra más alto que todos los reinos que ofreció entregarle a Yeshua. Esto significa que Satanás tiene potestad sobre los reinos de la tierra y efectivamente a quien él quiere le da potestad si dicha persona declina ante la autoridad que Satanás tiene. Aquí hay que tener mucho cuidado de no confundir. Satanás tiene autoridad, tiene potestad. Y bueno, ahorita mencionaste la palabra dominio, habría que ver si la palabra dominio encaja en un atributo de Satanás con relación a los reinos de la tierra. Ahorita lo vamos a ver. No lo descartamos, pero ahorita lo analizamos. Es necesario distinguir la potestad, que implica autoridad, jurisdicción, incluso, otorgada a Satanás, para cumplir el propósito que tiene el mundo frente al hombre. Les voy a explicar esto. Cuando hablamos del concepto de jurisdicción, por ejemplo, es un término que se usa mucho en el ámbito de la abogacía, del derecho, de las leyes en un país. Cada autoridad que juzga o que imparte justicia tiene una jurisdicción, es competente para aplicar justicia en un determinado ámbito territorial y también en un determinado ámbito de materia. Por ejemplo, un juez civil no puede aplicar justicia en un aspecto de delitos, o sea, en un aspecto penal y viceversa. En ese sentido, tanto en materia como en territorio. Cada autoridad tiene una jurisdicción muy delimitada, no puede traspasar de ahí. En ese sentido, esa es la jurisdicción, es la potestad que tiene Satanás. La jurisdicción, la potestad que tiene Satanás sobre los reinos de la tierra está limitada. No es una potestad total y absoluta. Eso sería un error y esto contraría la declaración de Yeshua. Cuando antes de ascender, podemos leer en capítulo 28 y al final que el Señor hace una declaración a sus discípulos y les dice: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Imagínate a qué grado llega esta declaración que va implícita su enseñanza, su doctrina. Todo poder se me ha entregado en los cielos y en la tierra. Vayan, o sea, en consecuencia, y por esa razón, vayan y enseñen las cosas que ya les enseñé. Sí, pero ahí ya había resucitado. Claro, ya estaba para ascender. Uh-huh. Entonces, ¿qué te dice eso? Que en la muerte, en la crucifixión, él en la cruz le quita el dominio a Satanás. Exactamente. Lo recupera él, entonces por eso aquí Satanás muestra su dominio, pero ya después cuando Yeshua es crucificado, entonces él toma el control, el dominio de todas las cosas. Exactamente. Pero aún así, estás consciente de que Satanás, después de haber resucitado Yeshua, él mantiene una potestad sobre los reinos de la tierra, ¿estás de acuerdo? O sea, pero está limitada. La tentación de Yeshua hacia Satanás consistió, perdón, al revés lo dije, la tentación de Satanás hacia Yeshua consistió en hacerle ver que él era el todopoderoso sobre los reinos. Pero Yeshua sabía que esto estaba delimitado. Es más, antes de que Yeshua resucitara, para considerar, antes de que Yeshua resucitara, los mismos profetas hablan acerca de la gloria y el poder de Dios. Isaías 55 habla acerca de esta autoridad, incluso de la gloria que dice: y no se la entregaré a nadie. Y es el Eterno el que está hablando,
Entonces, volvemos a la misma circunstancia. Este poder, esta autoridad sobre los reinos de la tierra está delimitada. Siempre ha estado delimitada en relación a Satanás. ¿Ok? En ese sentido podemos ver que una de las características de la tentación tiene que ver con la manifestación de autoridad, ¿ok? Que Dios le ha dado a Satanás para que cumpla con su propósito en la vida de los hombres. Y lo vemos muy claro en el clásico ejemplo de Job. Cumplió un propósito, sí. Y es así como entonces aquellos que deciden por las cosas del mundo y sus placeres, efectivamente son prosperados. Eso no te tiene que causar extrañeza, mucho menos causar duda. ¿Por qué? Precisamente porque esa es la autoridad que se le ha dado a Satanás. Ofrecer satisfacción temporal en este mundo a quienes deciden por las cosas que ofrece el maligno. Sí. Sin embargo, Yeshua no decidió, no declinó ante eso cuando fue tentado. Pues a pesar de la autoridad que Dios le confirió a Satanás para tentar a Yeshua, él se manifestó firme en su fidelidad y confianza a la palabra de Dios. Una vez más, Yeshua cita entonces la fuente de su confianza, que debe tener todo creyente, tú y yo, que es la palabra de Dios. Deuteronomio 4, 25 y 26. Por favor, acompáñenme. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y Perdón. ¿Perdón? ¿O no está bien la cita que dijiste? Sí, ¿verdad? No coincide. ¿Cuál es la cita? Sí, no me equivoqué, perdón. Ok, dice Deuteronomio 4, 25, 26. Dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para enojarlo. Yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Esta cita es una referencia al tema de la desobediencia por cuanto al aspecto de la idolatría. Y Yeshua, una vez más, se manifiesta en fidelidad, respondiendo precisamente lo que Moisés habló al pueblo. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y solo su nombre y por su nombre jurarás. Una vez más, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Señor tu Dios, es en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Una vez más, la advertencia acerca del tema de la idolatría. ¿Por qué? Dice, porque la respuesta fue, respondiendo el Señor, dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
¿sí? Y siempre que vemos el aspecto de la idolatría en la Torá, la Escritura siempre lo relaciona con el Dios celoso. ¿Por qué? Porque está muy vinculado con el tema de Israel como la esposa, por esa razón. Y también con el tema del adulterio espiritual, la fornicación. Y entonces, dice el versículo 9, y le llevó a Jerusalén, no a cualquier lugar, sino a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo, el lugar más alto del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Yeshua le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez más. Aquí vemos en esta tercera tentación hay una diferencia. ¿Qué diferencia tú percibes? ¿No lo alcanzas a percibir? Pues bueno, Satanás está citando la palabra. Exactamente. Es Satanás el que está citando Exactamente. La tentación aquí es la más peligrosa, porque la tentación es precisamente el vínculo. Está utilizando como vínculo la palabra de Dios y texto real, no adulterado. ¿Por qué? Porque Satanás está citando un salmo. La diferencia entonces entre la tercera tentación respecto a las dos primeras es que en la tercera es Satanás mismo quien cita la Escritura como parte de la tentación. Sin embargo, Yeshua también citó la Escritura. En respuesta, también cita la Escritura, y la diferencia es que Satanás citó la palabra de Dios, pero descontextualizada. Aquí es muy importante para todos nosotros como estudiantes. El descontexto de los párrafos de las citas bíblicas que en ocasiones en un mensaje, en una prédica, se dice con un propósito adverso. Entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Lo que le pedía que hiciera Yeshua implicaba una transgresión a la Torah, al pretender tentar a Dios. ¿Sí? El contexto correcto de la cita bíblica que hizo Satanás es la siguiente. ¿Qué cita es? Es Salmo 91, del 1 al 12, vamos a leer, por favor. Y vamos a darnos cuenta que el contexto, para empezar, antes de que lo lean, el contexto es aquel, está hablando de todo aquel que se mantiene bajo el gobierno, bajo el abrigo, bajo la protección del Altísimo, bajo la protección de Dios, bajo su gobierno, bajo su autoridad. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles, aquí está la cita, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Ya se dieron cuenta?
La pregunta es si Yeshua en un momento dado hubiera excedido, estuviera cumpliendo con el contexto de este salmo. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos desde un principio, él está consciente de que se trata de una prueba y está consciente de que no debería acceder. Y si es una prueba, hacer algo como esto implicaría entonces tentar a Dios. Deuteronomio 6:16. Recordemos esto. No tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Acompáñenme a Éxodo, por favor, del 1 y vamos a leer a partir del versículo 1. ¿A cuál, perdón? Éxodo 17. Para que vean en qué contexto está la tentación y de qué manera se está refiriendo Yeshua acerca de no tentar al Señor en la respuesta que le da a Satanás. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? ¿Por qué está diciendo esto Moisés? ¿Por qué? O sea, si lo que le estaban reclamando era agua, ¿por qué habló de la tentación Moisés? ¿Por qué? Porque el Señor es el que estaba llevando a Israel. Se olvidaron, exactamente, Israel se olvidó de que era el Señor el que los estaba llevando, el que los estaba guiando. La pregunta, ¿qué no estaba la nube cubriéndoles del sol? ¿Qué no estaba la columna de fuego acompañándoles en todo momento? Se olvidaron de que Él es el que les estaba llevando al desierto. Se olvidaron de la prueba. Por esa razón Moisés dice: ¿por qué tentáis conmigo? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá. Y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor, diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Ahí está la tentación. Bien. Dice versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Satanás es un tentador, pero al final es el hombre en su debilidad quien decide pecar o mantenerse en obediencia. Sin embargo, hay cosas en que la persona puede llegar a carecer de su voluntad por causa de estar poseída por algún ente espiritual de maldad. Esto es un aspecto diferente que incluso lo hemos analizado en los evangelios que ya hemos estudiado. La diferencia entre decir que el diablo obligó a una persona o a hacer algo
y el caso en el que la persona está poseída por una entidad espiritual es que en el primer caso es la persona que decide finalmente pecar, ¿sí? ¿Y por qué comento eso? Precisamente por el tema de la tentación. No es que no es que Satanás te haga pecar. Satanás está cumpliendo con su labor, pero tú tienes la responsabilidad, a final de cuentas, de tomar la decisión, si pecas o no pecas. Pero en el segundo caso, la persona no tiene voluntad propia, mientras se encuentra en la condición de posesión demoníaca. Esto es un caso bien muy controversial. ¿Por qué? Porque pues pudiera pensar que cualquier persona se encuentra en esa circunstancia de no tener voluntad propia, porque se encuentra poseído. Y no es el caso. Estamos hablando de casos de endemoniados muy específicos, como lo hemos visto en el Evangelio, que están fuera de sí, gente fuera de sí. ¿Sí? Algunos esquizofrénicos, por ejemplo, de los que se mencionan en los Evangelios, apenas no lo comentábamos, las personas que luego vemos en las calles que están en esa circunstancia, el tema de la esquizofrenia. Es un tema muy delicado también, pero tampoco podemos asegurar a ciencia cierta si en un caso es así o en otro caso es así. Lo que más podríamos hacer nosotros es orar por estas personas. Pero tampoco llegar al grado de querer exorcizar. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque no estamos llamados a eso. Estamos llamados a orar por estas personas, estamos llamados y entendiendo, por supuesto, con toda franqueza, la gran abismal diferencia que siempre existió y existirá entre el poder que ejercía Yeshua cuando se dirigía al demonio y decía, sal de él, y en el momento de inmediato sale. O sea, nada de andar haciendo rituales X para lograr ese propósito. Satanás se burla de todo eso. ¿Por qué? Porque Satanás está haciendo su labor, a final de cuentas. Entonces, si Dios te permite presenciar circunstancias como esas, el propósito es de que ores por las almas de esas personas. Bien. Verso 14 dice, y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lo siguiente, dice el versículo 8. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Fíjese la expresión. Okay, nos quedamos sin luz. Voy a concluir el estudio con grabación nada más, ya no en la transmisión en vivo. Una disculpa, fue general en toda la colonia, están haciendo reparaciones. Pero bueno, vamos a continuar para concluir con el estudio.
La profecía que Yeshua leyó en la sinagoga de Nazaret fue la profecía del anuncio de las buenas nuevas de salvación. Lo podemos ver en Isaías 61, versículos 1 y 2. Dice, el Espíritu del Señor, de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. Esta parte ya no, la mitad del versículo 2 en adelante ya no se cumple, es decir, hasta donde se cumple es cuando dice a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque cuando se habla, continúa hablando de la venganza de Dios, tiene que ver con el tiempo final, los tiempos del final, la segunda venida del Mesías. Por esa razón, Yeshua solamente leyó hasta ahí, hasta esa parte. Si nosotros vemos, dice la Escritura, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí. Ya no continúa leyendo todo el capítulo precisamente por esa razón, porque era el tiempo de la misericordia del Señor. Una vez que Yeshua terminó de leer esa porción entonces de la profecía, les dijo a los que estaban escuchando que ese día se había cumplido esa escritura delante de ellos. A pesar de que Yeshua no terminó de leer la profecía completa, y la razón es porque parte tiene que ver con Isaías 53, esa parte que vendría a cumplir el siervo sufriente, el tema del siervo sufriente. En ese sentido, que la siguiente porción tendría que cumplirse ya con relación a el tiempo del fin. A partir del versículo 3 de Isaías 61, cuando habla de la restitución y el tiempo, y en consecuencia la restauración de todas las cosas. Bien, Lucas 4:23 dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Es decir, nadie que hable la palabra de Dios es recibido con los propios. Así es de que no te sientas mal de que los tuyos no reciban de ti. Ay, que te digan esto mismo. Médico, cúrate a ti mismo. Así es. Así es. No van a recibir de ti. Y esto es un gran consuelo. Eso nos debe de traer paz a todos. Con mucha tranquilidad decir, bueno, Señor, pues yo estoy haciendo a lo que tú me has llamado, y lo hago con todo mi cariño. Pero, y esto fue gran parte del sufrimiento de Pablo, porque él quería compartirle a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Dice el versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esto está tremendo. Les voy a decir por qué. Acompáñenme a Primera de Reyes 17 del 1 al 16. El tema es que la viuda de Sarepta era extranjera. ¿Qué le está diciendo? Pues nosotros. O sea, sí, lo que les está diciendo a estos, ustedes no me van a creer, no van a recibir de mí. Por eso, lo que he venido a predicar, las buenas nuevas de salvación, es para los extranjeros. Pero no ustedes.
no a ustedes. Está duro. Es Primera de Reyes 17 del 1 al 6. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en 3 años, en estos años, sino por mi palabra. Es decir, está hablando por la palabra de Dios. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Está hablando de la tierra de Israel. Ok, en ese momento. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue ahí e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Oye, qué padre, ¿no? Que era alimentado por los animales, por estas aves. Bueno, y dice versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón. Aquí ya es cuando reciben la instrucción para irse fuera de Israel. Dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Fíjense, pero el Señor Dios de Israel, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjate nada más. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite, la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor había dicho por Elías. Esta es la profecía que Yeshua les está citando a estos que él sabía que no le estaban creyendo. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas a ellas fue enviado Elías, sino a una mujer de Sarepta de Sidón. Y luego dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, otro extranjero. ¿Qué está citando el Señor? El Señor está citando Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. El capítulo en el que este sirio, este general extranjero,
es limpiado de la lepra. Entonces, dos extranjeros, la viuda y ese general. Es decir, la misericordia de la que está hablando de Isaías 61, el Señor la está anunciando para que fuese cumplida en los extranjeros, en todos aquellos que estaban en la dispersión y que seguramente eran de la simiente de Israel. Versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esto, si tú lo lees así, no te lo explicas. ¿Cómo fue que lo llevaron? Se lo llevaron hasta la peña, hasta la cima de ese lugar, y de repente en medio de ellos se les escabulló. No pudieron lograr su propósito. Aquí está una vez más el aspecto sobrenatural de Yeshua. No creo que se haya ido en medio de ellos como jugador de fútbol americano, ¿verdad? Abriéndose, tacleándose a todos, abriéndose camino. Pues claro que no. Imagínate, ¿no? El Señor lo hizo de forma sobrenatural. Verso 31. Descendió Yeshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y estábamos hablando ahorita del aspecto sobrenatural. Este demonio estaba poseyendo a una persona que estaba ahí en la sinagoga. ¿Dónde estaba? Dentro de la sinagoga. ¿Sí? Estaba dentro de la sinagoga. Eso es impresionante. Verso 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? Has venido para destruirnos, y hablando en plural. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Yeshua le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Eso fue lo único que dijo el Señor. Entonces el demonio, derribándole de en medio de ellos, derribándole ¿a quién? A Yeshua, no. A la persona que estaba poseída. Salió de él y no le hizo daño alguno. Imagínate. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Yeshua se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Sidón. La suegra de Simón en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. ¿Cómo reprendió a la fiebre? ¿Qué significa esto? ¿Qué te dice? Que también la fiebre era por un demonio. Exactamente. Era causa de un demonio. Reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, le servían. Estaba sana. Versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él ponía las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. ¿Por qué les reprendía? Para no dejarles hablar. Porque todavía no era el tiempo. Porque no era el tiempo de su manifestación. Así es. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Porque él les decía,
Pero él les dijo, no, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, no querían que se fuera. Pues claro, imagínate, ya, no, pues aquí quédate. Era obvio. El ministerio de Yeshua consistió en predicar, esto es fundamental, importantísimo. El ministerio de Yeshua consistió en predicar el evangelio del reino de Dios al mismo tiempo que sanaba y liberaba de demonios. ¿Esto qué significa? O sea, y a muchos, y esto significa que la vida de todo creyente, ¿sí? Esa es la forma en como tú y yo nos identificamos con eso que hacía el Señor. Esto significa que tú y yo como creyentes, así como de todo aquel que enseña la Biblia incluso, debe ser testimonio de obediencia al evangelio del reino de Dios. Es decir, la enseñanza, el testimonio del cumplimiento a la Torá, de observancia de la Torá, pero que indefectiblemente debe de ir acompañado de obras justas de amor, obras que se traducen precisamente en los mandamientos, pero que reflejan el amor al prójimo. De nada va a servir que tú hables la palabra de Dios, que compartas la palabra de Dios, si esto que hablas no va acompañado de las obras, de hechos tangibles. Porque ese es el ejemplo que hemos recibido del Maestro. Hablar la palabra de Dios, como Él lo hizo, dar el mensaje de las buenas nuevas, pero al mismo tiempo siempre estaba sanando, liberando. Y eso es, y de qué manera se cumple, tú te ves haciendo lo que hizo el Señor, haciendo lo mismo, solamente que no te vas a poner a pelear con los demonios. En el momento que tú estés hablando su palabra, su doctrina, su enseñanza, es su espíritu el que va a estar obrando en la palabra que tú estés dando. Va a salir de tu boca el ruaj, que no es tuyo. Grábatelo bien, no es tuyo, es de Él. Por cuanto estás siendo fiel a su doctrina, a su enseñanza. Entonces, eso es la obra, eso es lo que va a hacer la obra. Él continúa haciendo lo mismo. Va a continuar liberando de demonios a todo aquel que escuche de ti la palabra de Dios, siempre que sea con su espíritu, siempre que sea con su doctrina. Así es de que esta es la gran diferencia, abismal diferencia de hablar su doctrina, de hablar su palabra y hablar enseñanza de otro tipo. Verso 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Bendito Rey, gracias Señor por este tiempo de estudio, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, Señor, por enseñarnos cada día más y con más firmeza, Señor, la gran importancia que tiene hablar tu palabra, la gran importancia que tiene aprender de ti cada una de las cosas que hiciste, y en ese tema de la tentación y de la prueba, Señor. Es un privilegio entonces que nosotros seamos probados. Y la responsabilidad también de salir adelante de la prueba. Porque el Señor pone la prueba, pero también pone la salida. El tentador continuará haciendo su labor, porque también es una labor con propósito divino, porque está implícito en los planes de redención para Israel, porque está implícito en los planes de purificación y de santificación de Israel. Gracias, Señor, por este gran privilegio.
Porque cada vez que nosotros somos probados, tú nos dices, tú eres mi hijo, y a ti te voy a reprender, y a ti te voy a corregir. Y eso es un privilegio y tenemos que dar gracias, Señor, por eso. A pesar de que en ocasiones sea difícil la prueba y de que aflija nuestra alma, nuestro ser, como lo hiciste con tu pueblo en el desierto, Señor. En ocasiones puede ser difícil de entender el amor verdadero, tu amor verdadero, Señor. Pero es así como lo aprendemos. Porque tu amor verdadero es el que edifica y construye y no solapa para destrucción. Gracias, Señor, por cada enseñanza que nos das, por tu viento, por tu espíritu que continúa permeando, Señor, revoloteando en las naciones. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén. 1:15.